Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del Banco Central, economista Mario Vergara. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto como siempre. Usted hace 2 años en la Comisión de Hacienda de Diputados, en julio del 2014, hablando de la ronda actual de consejos salarios, ya estaba vaticinando lo que iba a pasar en esta época, dijo que habría que despegarse de indexación de salarios para ir a salarios nominales. En palabras más sencillas, y usted me puede corregir obviamente, es no pongamos solamente cláusulas que ajusten los salarios por inflación, sino otro tipo de alternativas para andar negociando salarios. ¿Sigue sosteniendo esta posición hoy? Bueno, yo creo que las pautas que el Poder Ejecutivo planteó ya desde el 2015 están básicamente en consonancia con eso y estamos todavía en etapas de negociación de muchos sectores. Muchos ya negociaron, muchos están negociando ahora. Hay una importante proporción de sectores que negociaron en base a las pautas de gobierno. O sea, yo creo que ese ha sido el espíritu de las nuevas pautas y creo que está dando resultados razonables. También decía que una especie de prerequisito de eso era que la inflación bajara. Y bueno, la inflación subió hasta el mes de julio por múltiples razones. Ahora está bajando, creo que eso ayuda a reencauzar las negociaciones con esa percepción de que ajustes de carácter nominal no impliquen erosión del salario real. Yo creo que vamos a estar en ese escenario en donde el salario real promedio de la economía no va a caer. ¿Pero usted preferiría que no se negocie solamente en base a inflación, o sea, como base, como se utiliza hoy día la inflación? No, es que hoy las pautas indican negociar en base a aumentos nominales y periódicamente una revisión, una revisión, sí, pero no es lo mismo que negociar en base a inflación, son formas de negociación diferentes. Lo que sí está claro, digo, porque uno tampoco puede poner las manos en el fuego de que la inflación no vaya circunstancialmente hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Entonces, la revisión periódica es algo que en momentos en donde no hay problemas críticos en la economía, ni mucho menos, es saludable y es razonable tener. Sin poner las manos en el fuego, ¿ve la inflación dentro de este parámetro o se puede mover para arriba o para abajo? Bueno, nosotros estamos trabajando para que la inflación converja lo antes posible hacia el rango objetivo. Que nunca pasó. No, pasó durante bastante tiempo, hace tiempo que no pasa. Ah, bueno. Pero yo creo que lo importante es ver ahora sí la tendencia descendente de la inflación. Hay múltiples factores que nos ayudaban a entender por qué la inflación estaba por encima de lo que todos pensábamos o que queremos que esté. Algunos se han ido revirtiendo, otros todavía perduran. Hay factores de crecimiento de la economía que hacen lo que llamamos los economistas presión de demanda, o sea, la demanda doméstica sigue siendo firme, por más que se haya desacelerado bastante ahora, eso no quiere decir que haya caído, se mantiene firme. El tipo de cambio es otro factor que ayuda a explicar también los vaivenes. ¿La gran mano le dio el tipo de cambio para que bajara? Así como le había dado para que subiera, ¿verdad? O sea, el tipo de cambio había subido mucho en los primeros meses de este año, motivado por factores internacionales, motivado por los temas en Brasil. Y ahora eso se ha revertido por ambos factores, porque a nivel global hay una percepción de que la Reserva Federal de los Estados Unidos le ha puesto paños fríos a la contracción monetaria, o sea, a la suba de las tasas de interés. Eso hace que en la perspectiva la gente perciba que si bien a la larga el dólar va a subir, esto va a ser mucho más lento y gradual de lo que se pronosticaba. ¿Las elecciones en Estados Unidos influyen en algo, en esa expectativa? Hasta ahora no han influido y estamos a pocos días de las elecciones, ¿verdad? O sea, gane quien gane, el dólar no tendría que tener ningún tipo de sobresalto. No, yo creo que no. Es más, el ruido que puede haber hoy sobre el tema de quién gana o quién deja de ganar las elecciones no ha movido en absoluto esos parámetros. ¿Ve un dólar planchado hasta fin de año como ahora? No, nosotros no pronosticamos. Ya sé que no le ponemos un número a esto. Dependerá de lo que pase a nivel global. El otro factor que decíamos que había empujado el dólar hacia arriba a principio de año también se reacomodó, que es el caso de Brasil. Cuando el dólar acá llegó a 33 pesos, el dólar en Brasil estaba a 4,25 reales y hoy está a 3,15. O sea, también en Brasil se dio este proceso de apreciación cambiaria del real. O sea, la inflación se ha movido en buena medida también por el dólar, o sea, por el tipo de cambio.
creció, llegamos a casi al 11% de inflación en el mes de julio, empujado en buena medida por el tipo de cambio, y ahora sí el tipo de cambio está dando esa mano a la baja, pero más bien yendo hacia lugares más normales. ¿La inflación la ven más cerca de 2 dígitos o de 1 dígito hacia fin de año? No, creo que vamos a seguir relativamente lejos de los 2 dígitos. O sea, no volvemos a lo de principio de año. Soy optimista, no. Recuerde sí, que a principio de año había una discusión pública, ¿verdad? ¿De cuántos 2 dígitos iban a ser? Primero, y segundo, que un dólar a 36, a 37, una inflación que se iba al 12, 14% no importaba, cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que el manejo macroeconómico y las circunstancias globales, las circunstancias domésticas, el haber superado también periodos de problemas climáticos, hacen que las cosas se reencaucen en lugares razonables. O sea, cerramos un dígito. Una inflación de 1 dígito y un tipo de cambio que está más bajo de lo que todos pensábamos, pero muchos tampoco pensábamos que el tipo de cambio se iba a ir a niveles tan altos como se pronosticaba. El Banco Central ha hecho muchos esfuerzos para que el dólar no baje de 28. ¿Ese es el piso que ustedes tienen? Nosotros no tenemos que no se baje de 28. Nosotros no tenemos un piso fijado por un número. Nuestros criterios de intervención, que los voy a decir ahora, y ya que le gusta retrotraernos, veamos varios programas nuestros hace 2, 3, 4 años, siempre hablamos de cómo el Banco Central interviene y voy a estar esencialmente repitiendo los mismos criterios, porque seguimos teniendo los mismos criterios de intervención en el mercado cambiario, cuando el dólar se desplomaba y cuando el dólar subía. En primer lugar, estamos en un régimen de flexibilidad cambiaria, o sea, el eje de todo lo que pasa en el mercado cambiario en Uruguay está determinado por el juego de oferta y demanda en ese mercado. Un mercado que es pequeño. Cuando el dólar se desplomaba en el mundo, era también el momento en donde tasas de interés cero, dólar débil, muchos dólares en el mundo, entraban dólares a los países emergentes como Uruguay. Ahí había mucha presión a la baja que nosotros interpretábamos que había que suavizar, porque esa era una entrada circunstancial de dólares, de corto plazo, especulativa en algún sentido, y eso no debía convalidarse entonces en una bajada demasiado fuerte del tipo de cambio. El tipo de cambio caía, llegamos a tener 18 y pico del dólar, ¿verdad? Pero si no hubiéramos intervenido fuertemente en 2012, 2013, uno dice como caricatura, capaz que llegaba a 14 el dólar, cosa que había que evitar porque no era fruto de los fundamentos. Pero ustedes no están agarrados a los 28. No estamos agarrados a un número. En aquel momento los criterios de intervención eran: respetamos la evolución del dólar por sus fundamentos, o sea, si el dólar se tiene que debilitar, se va a debilitar, no podemos ir en contra de eso, pero sí podemos actuar para reducir las volatilidades. O sea, las subidas y las bajadas fuertes. Sí, las montañas rusas en estos mercados son dañinas y eso tratamos de evitarlo. Y en segundo lugar, evitar en ese caso una apreciación excesiva, una caída demasiado grande del tipo de cambio. Ahora, para entenderlo, después pasó al revés. De 2013 en adelante el dólar empezó a subir y los criterios fueron exactamente los mismos. El dólar subía en el mundo, acá también tenía que subir. Cuando pensamos que el dólar estaba subiendo demasiado rápido por factores que no eran de fundamentos, por ejemplo, el de las expectativas del tema Brasil, ahí a principios de año nosotros intervinimos vendiendo dólares, cortando también la volatilidad, evitando una depreciación excesiva de nuestra moneda. A ver, entonces para entenderlo, usted no va a hacer mucha más fuerza para aguantar el 28, si la tendencia sigue así. No, el tema es, ahora, desde los últimos meses para acá, la Reserva Federal de los Estados Unidos está diciendo, bueno, acá tenemos que ser aún más cautos, los números americanos no son tan potentes, la suba de las tasas de interés, que se pensaba este año que iba a haber 4, no hubo ninguna, y capaz que hay una después de las elecciones, casi como una concesión política, creo yo. O sea, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, da esa pauta de que esto va a ser frío, gradual, lento. Y eso tiende a que el dólar baje. Claro, porque opera sobre las expectativas. Así como antes operó sobre expectativas de que el dólar iba a crecer más rápido, ahora opera sobre la base de que el dólar a la larga va a crecer, pero mucho más despacio. ¿Le invito a la pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de mismo ¿Quién es quién? Con el presidente del Banco Central, economista Mario Vergara, recordándole como siempre que nuestro programa tiene como día principal de emisión jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?